Perímetro y área en figuras circulares. En esta sección estudiaremos el perímetro y el área de las siguientes figuras circulares. Comenzaremos con el perímetro del círculo, el área del círculo, y a partir de ellos, el área y el perímetro del sector circular, del segmento circular y la corona o el anillo circular. Perímetro del círculo. El perímetro del círculo coincide en su medida con la longitud de la circunferencia. Calcular la longitud de la circunferencia es equivalente a calcular la longitud de un arco que corresponde a una vuelta completa. Quiere decir que la longitud de arco es igual a θ por r, siendo θ la medida del ángulo en radianes y r la longitud de radio de la circunferencia. Entonces obtendríamos que el perímetro del círculo es igual a 2π por radio y nos quedaría que el perímetro del círculo sería igual a la longitud de la circunferencia. Área del círculo. Para obtener el área del círculo, inscribiremos un polígono regular en una circunferencia. Pero dicho polígono regular que inscribiremos en la circunferencia tiene que ser un polígono que cumpla con unas características especiales. Primero analizaremos qué ocurre si inscribimos un triángulo equilátero en una circunferencia. Podemos observar que el área del círculo está dada por la siguiente región sombreada y el área del triángulo estaría dada por esta sección. Ahora analizaremos el caso en el que inscribiremos un cuadrado en una circunferencia. En este caso, el área del círculo va a estar dado por la siguiente región sombreada. Y el área del cuadrado sería lo que estamos marcando en este momento. Finalmente, para terminar nuestro análisis, ¿qué ocurrirá si inscribimos un hexágono regular en la circunferencia? Obtendremos nuevamente que el área del círculo estaría dada por la región sombreada en este caso. Y el área del hexágono regular sería la siguiente región. Con esto podríamos concluir que cada vez que el número de lados del polígono inscrito sea más grande, el área del polígono inscrito se aproximará al área del círculo. Esto lo concluimos puesto que el área del triángulo cubre menos parte del área del círculo. En cambio, el área del hexágono regular cubre más al área del círculo. Con el estudio previo realizado, podemos concluir que el área del círculo es igual al área del polígono inscrito con n número de lados. Pero ese n debe tender al infinito. Y nos quedaría que el área del círculo es igual al límite cuando n tiende al infinito del área del polígono inscrito. Ahora, para obtener una expresión matemática más sencilla, podemos observar que cuando tenemos el triángulo inscrito en la circunferencia, el área del triángulo va a estar dado ¿por quién? Por el área del triángulo que hemos sombreado por 3. Si analizamos el área del cuadrado inscrito en la circunferencia, el área del cuadrado ¿por qué va a estar dado? Por el área del triángulo que hemos sombreado, en este caso por 4. Y finalmente, al analizar el hexágono inscrito en la circunferencia, podemos observar que el área del hexágono regular va a estar dado por el área del triángulo que hemos sombreado y multiplicado por 6. Podemos concluir que cada vez que aumente n, ¿qué ocurrirá? El triángulo que estamos estudiando va a ser mucho más pequeño. Y lo que haremos es obtener un zoom del triángulo que está en estudio.
Al observar el zoom que hemos realizado, obtendremos el siguiente triángulo isósceles, en el cual hemos resaltado la apotema, llamándola A, y un lado del polígono inscrito, llamándolo L. También hemos resaltado la longitud de arco que hemos llamado S. Entonces, sabemos que el área del círculo es igual al límite cuando n tiende al infinito del área del polígono inscrito. El área del polígono inscrito lo podemos obtener sabiendo el área del triángulo isósceles y multiplicándolo por n, puesto que n sería el número de triángulos isósceles por el cual está formado el polígono inscrito. Ahora, el área del triángulo isósceles, como sabemos, la ecuación para hallar el área del triángulo sería la base por la altura relativa respecto a la base sobre 2. En este caso, tomaremos que la base es L y la altura relativa respecto a la base sería la apotema, sería A. Entonces, el área del triángulo isósceles que estamos estudiando va a ser igual a L por A sobre 2. Y no olvidemos que tiene que multiplicarse esto por N. En este punto debemos recordar que el zoom me muestra una pequeña sección del polígono inscrito y lo hemos analizado que es un triángulo isósceles. Pero recordemos que n tiende al infinito. Quiere decir que podemos obtener triángulos isósceles mucho más pequeños. ¿Qué ocurre si obtenemos triángulos isósceles mucho más pequeños? Que es lo mismo que decir que n tiende al infinito. Va a ocurrir que L va a ser igual a S. Eso es lo que ocurriría cada vez que obtenemos triángulos isósceles más pequeños. Al concluir que L es igual a S, entonces reemplazaríamos en la ecuación y nos quedaría lo siguiente. Límite cuando n tiende al infinito de A que multiplica a S por n, donde podemos observar que S es una pequeña sección del perímetro de la circunferencia. Al multiplicar S por n, nos quedaría que sería el perímetro del círculo. Y haciendo el mismo análisis previo, ¿quién es A? Recordemos que A es el apotema. Y habíamos dicho que cada vez que el triángulo isósceles se hacía más pequeño, ocurría que L era igual a S y también ocurrirá que A va a ser igual a R, puesto que el triángulo isósceles se va a hacer cada vez más pequeño. Quiere decir que A es igual a R. Al reemplazar que A es igual a R y a su vez al reemplazar el perímetro del círculo que ya es conocido, nos quedaría lo siguiente. Y al simplificar, nos queda que el área del círculo es igual a pi por radio al cuadrado. Sector circular. El sector circular es la región del círculo comprendida entre dos radios y el arco que subtienden. Quiere decir que la región que hemos sombreado es un sector circular. Para obtener la ecuación del área del sector circular, lo que podríamos hacer es sacar una analogía con el área del círculo, puesto que el círculo también cumple la condición de ser un sector circular. Recordemos el concepto. El sector circular es la región del círculo que está comprendida entre dos radios y el arco que subtienden. En este caso tenemos aquí los dos radios, que lo hemos remarcado con diferentes colores, para observar que el arco que subtienden dichos radios es todo lo que estamos señalando. Entonces, el círculo cumple la condición de ser un sector circular. En este caso,
podríamos plantear lo siguiente. En el área del círculo, entre los dos radios que están en estudio, sería 2pi. Quiere decir que el área del círculo es a 2pi radianes, así como el área del sector circular es a θ radianes. Realizamos una regla de 3 simples, vemos que es relación directa y nos quedaría la siguiente ecuación, que al simplificar nos quedaría que el área del sector circular es igual a θ por r cuadrado sobre 2. Recordemos que θ tiene que estar dado en radianes. Segmento circular. El segmento circular es la porción del círculo comprendida entre una cuerda y el arco correspondiente. Quiere decir que lo que hemos sombreado es el segmento circular. Ahora, el área del segmento circular es igual al área del sector circular AOB, podemos observarlo aquí, menos el área del triángulo AOB. Podemos observar que es un triángulo isósceles. El área del sector circular ya lo estudiamos previamente, ya que es igual a r al cuadrado por θ sobre 2. Para obtener el área del triángulo AOB, podemos observar que tenemos dos lados y el ángulo entre ellos. Entonces podremos aplicar la ecuación que dice L1, que sería R, L2, que sería el mismo R, por el seno del ángulo entre ellos y todo eso dividido para 2. Lo que nos quedaría de la siguiente manera. Al sacar factor común 1 medio por r al cuadrado, nos quedaría que el área del segmento circular es igual a 1 medio por r cuadrado que multiplica θ menos seno de θ. Recordemos que θ tiene que estar dado en radianes. Y para concluir, corona o anillo circular. La corona o el anillo circular es la región comprendida entre dos círculos concéntricos. Recordemos que círculos concéntricos quiere decir aquellos círculos que tienen el mismo centro. En este caso hemos sombreado lo que correspondería a una corona o anillo circular. Para obtener el área de la corona circular, entonces tendremos que realizar la diferencia entre el área del círculo de longitud R mayor, vamos a decir R mayor, el radio mayor, y el área del círculo de la longitud R menor. Al reemplazar nos quedaría lo siguiente. Finalmente, y al despejar pi, nos quedaría que el área de la corona circular es igual a pi que multiplica al radio del círculo de mayor área al cuadrado menos el radio del círculo de menor área al cuadrado. O podemos expresarlo simplemente como pi que multiplica al radio mayor al cuadrado menos el radio menor al cuadrado. Debemos recordar quién es el radio mayor y quién es el radio menor.